Muy buenas tardes, estimados amigos. Mi nombre es Horacio Aguirre Villanueva, soy abogado especialista en Derecho Administrativo. Me siento muy feliz, muy contento de poder estar acá junto a ustedes para exponer este nuevo podcast eh, con el tema la desviación de poder en Bolivia. Durante el desarrollo de estos minutos vamos a tratar de exponer algunos antecedentes de lo que es la desviación de poder. Vamos a ver cómo lo denomina, cómo se denomina este instituto en la legislación comparada y vamos a de ahí ver en la realidad de nuestro país cómo se ha venido desarrollando esta desviación de poder, si existe, si no existe, si se ha aplicado, si se ha llegado a los tribunales de justicia demandando esta cuestión o en los tribunales administrativos. Vamos a ver todas esas cuestiones en todo este tiempo, ¿ya? Para empezar, podemos decir que el autor Jauriu define a la desviación de poder como el hecho de una autoridad administrativa que realizando un acto de su competencia con observancia de las normas prescritas y no incurriendo en violación formal de la ley, usa de su poder con fines y por motivos distintos aquellos que en vista de los cuales le fue conferido tal poder, es decir, distintos del bien del servicio. Una definición más clara de lo que es la desviación de poder se refiere a que es la técnica de control jurisdiccional y y de fiscalización del obrar de las administraciones públicas, donde se utiliza por parte de los funcionarios públicos las potestades conferidas que la ley les otorga para fines distintos. O sea, es un acto de apariencia legal, pero que en el fondo es un acto de carácter inmoral. Inmoral, contrario a derecho, que busca satisfacer ya sea un fin personal del funcionario, un fin particular o un fin de una entidad pública que no le dota de esa competencia a esa entidad. ¿Ya? ¿Cómo nace esta institución de la desviación de poder? Que ya hemos dicho es usar las potestades legales para fines distintos. Es el sujeto activo, es el funcionario. ¿Cómo nace esto? Esto nace hace muchos años en Francia, en en la eh, podríamos decir en la Revolución Francesa y en esos postulados de carácter político, cuando nace la separación de poderes, se establece la sumisión de la administración pública al derecho y se crea el Consejo de Estado francés. Este Consejo de Estado francés va a emitir sus primeros fallos y a conocer los primeros casos en la historia del derecho de esta técnica que llamamos eh, de control jurisdiccional y fiscalización, que es la desviación de poder. ¿Cuál es el primer caso que se ve, que lo toma la jurisprudencia francesa? A decir del autor José López, el primer caso de desviación de poder que se llega a saber es el fallo Bernés de 1858, cuando se anula la decisión del alcalde de Trouville, cuando éste prohibió a los bañistas vestirse y desnudarse en lugares distintos a los establecimientos municipales con la finalidad de favorecer intereses del municipio. A este caso que mencioné le sigue el caso Lesban de 1864, que prohibía a los motoristas de la época, por parte del prefecto de Fontainebleau, el estacionamiento en el patio interno de la estación de tren, lo cual aseguraba el monopolio de dos empresas de transporte particular. En estos casos ya vamos viendo cómo estas autoridades usan los fines que tenía la norma para otros fines.
ya sea para favorecer a la administración o para favorecer a unos particulares. Después viene el estallido de la guerra franco-prusiana en 1870 a 1871, donde Francia fue derrotada y sumida a una fuerte crisis económica. Entonces el gobierno impone fuertes tributos en 1871 y grava la fabricación y comercialización de cerillos, que los conocemos más comúnmente hoy en día como fósforos, que sirven para generar combustión y chispa para em, muchos usos que se le da al fósforo. Me parece que en esos tiempos este era un nuevo producto y su uso estaba, digamos, por decir, en su cúspide. Había gran demanda en esos años, ¿no? Por ahí he leído también que hubo problemas acá en Bolivia sobre el monopolio de este producto, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué hace el Estado esos años? En 1862 declara la expropiación de las fábricas y las convierte en monopolio estatal. Y como ustedes bien saben, la expropiación es con justa indemnización. Entonces, para evitar esta indemnización, eh, el Estado realiza ciertas acciones donde trata de ocultar el fin que le confiere la norma. Entonces, de ahí sale el famoso caso paradigmático y que da comienzo ya de verdad en 1875, emitido por un fallo del Consejo de Estado, el famoso caso Parisset. ¿Quién era Parisset? Parisset era el propietario de una fábrica de fósforos, de cerillos, donde en ese caso el prefecto, una autoridad pública, utiliza el poder de policía, que lo llamaban en esos años, que es el poder de control y fiscalización, poder de policía, para cerrar la fábrica del señor Parisset, por el motivo de que la misma era insalubre, era peligrosa. La mencionada autoridad, hablamos del prefecto, no actuó con la finalidad de las leyes y reglamentos, sino que al final del caso se vio que recibió órdenes del ministro de Economía para beneficio de un servicio financiero del Estado. Entonces, con la finalidad de no pagar esa indemnización que le correspondía al señor Parisset, ¿no? Ahorrar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Fruto de esa crisis, ¿no? Que tenía el Estado. Entonces, es esta jurisprudencia francesa que parecería que no se la da importancia, ¿no? Está Francia, está lejos, es otra realidad, pero si tú te pones a analizar todo eso, vas a ver que hay personas, hay pasiones, hay una serie de sentimientos eh, que los tenemos en todas las sociedades, ¿no? Entonces, no es algo muy alejado de la realidad decir que lo de Francia no se parece a lo que es nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Entonces, esta jurisprudencia, eh, a través de una compilación que tuve el gusto de acceder, que es una compilación bien realizada por uno de sus coordinadores, que es el profesor francés Prosper Weil, que es editado por el Boletín Oficial del Estado, muy interesante, donde hace una recopilación de fallos desde el siglo XIX hasta la actualidad, y donde más o menos ellos hacen un resumen de cuáles son los ejemplos que se dan en la desviación de poder. Y créanme que lo que dice no está fuera de la realidad con lo que pasa acá en nuestro país y en los restos de países de Latinoamérica. Ellos, los franceses, a través de su jurisprudencia, ponen varios ejemplos de la desviación de poder y situaciones en las que se puede dar dentro del obrar administrativo. Primero hacen alusión a la desviación de poder que se da contra los funcionarios. Después otra desviación de poder que se da en el mantenimiento del orden público. Una tercera que se da en la expropiación con fines de utilidad pública y una cuarta relacionada con fines de urbanismo. Con respecto a la primera de funcionarios, y eso lo dice también el profesor Gordillo,
que se refiere cuando empiezas a despedir funcionarios por motivos políticos o por venganza personal, ¿no? No es una causa establecida en la ley, sino que empiezas a despedir gente. No estás utilizando los fines de la norma. Em, Despides a un funcionario alegando incompetencia profesional, siendo que este funcionario es competente, y cuando en realidad se obedece a fines políticos, ¿no? También habla de la modificación de los requisitos para acceder a un cargo público para favorecer a determinada persona, utilizar las facultades que te otorga la ley para fines privados. Ejemplo es pone un ejemplo claro, ¿no? La reglamentación de los salones de baile eh, por un alcalde para evitar que se realice la competencia a la posada en el cual era propietario. O sea, eh, la restricción de vendedores ambulantes para proteger comercios locales, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una variedad, un sinfín de ejemplos que se puede poner acerca de la desviación de poder. Siguiendo, la expropiación de una propiedad por motivos de utilidad pública para dar acogida a un club hípico, la expropiación con la finalidad de no permitir la compra o utilización de un bien inmueble por un particular, la aplicación de leyes de urbanismo con la finalidad de permitir que se construya en un inmueble un edificio o dificultar su utilización donde éste se ubica. La presunción de legalidad de la finalidad perseguida se refiere a la presunción de legalidad de los actos administrativos. La prueba de la desviación de poder en un primer momento se encontraba en el propio expediente. Luego se admitieron presunciones, indicios sólidos. Después el Consejo de Estado alegó lo suficientemente exactas que no entraran en contradicción con el expediente, las circunstancias del caso, las condiciones en que se produjo la decisión, siendo al final un procedimiento probatorio general. La presunción de que existe un interés general y la voluntad de alcanzar un objetivo que ajusta que le fueron otorgados a la administración pública, basta la mera declaración del tribunal que diga que no fue adoptada en beneficio del interés general. El hecho de que se atribuyera una definición más amplia a la finalidad perseguida es la razón de por qué la desviación de poder no prosperó en gran número de sus casos. De hecho, de que la administración pública alcance fines distintos a los perseguidos que sean compatibles con sus poderes, el interés general no es incompatible con los intereses privados. El beneficio del arancel de importación de unas empresas o la construcción en un distrito municipal de calles y avenidas no beneficia a una empresa sino al interés general. Punto. La desviación de poder, la legislación peruana. Vamos a ver ahí. De acuerdo a la Ley 27441 de Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones de la República del Perú, en su artículo 4, numeral 1.17, menciona sobre uno de los principios del procedimiento administrativo, como es el ejercicio ilegítimo del poder. Y dice, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas, que le otorga facultades y potestades evitando especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o contra del interés general. El artículo 3, numeral 3 del mencionado cuerpo legal, referido a los requisitos de validez del acto administrativo, finalidad pública, dice adecuarse a las finalidades de interés asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto aún encubiertamente alguna finalidad sea personal de la propia autoridad en favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en ley. La ausencia de normas que indiquen los fines de la facultad no genera discrecionalidad. Perfecto. ¿Qué pasa en nuestro país? Pareciera que esto se da, no se da. A ver, veremos qué ha pasado, ¿no? Dentro
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 2341, en su artículo 28, referido a los elementos del acto administrativo, donde señala que son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, el fundamento, existe el artículo F, que es la finalidad, que dice que deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. Correcto. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Ya el reglamento de la Ley 2341, el decreto 27113, señala a la finalidad como un elemento de la como un elemento del acto administrativo que conforma la voluntad. Y este elemento de la voluntad de la administración dice en su artículo 26 la finalidad. ¿Y aquí se refiere? Dice, los servidores públicos deben actuar para alcanzar la finalidad de la norma que les confiere competencia. No deben perseguir otros fines públicos o privados. Ahí aclara un poco más la cuestión de lo que estaba en el artículo 28. Dice, no deben perseguir fines públicos o privados. Ahí ya está muy poco claro, mucho más claro, que la legislación administrativa en Bolivia toma como una nulidad del acto administrativo el que no se cumpla los fines de conforme a la normatividad jurídica, y el mismo es nulidad por ser vicio de la voluntad, por carecer por desviación de poder, ese sería el término, ¿no? Nulidad por vicios en la formación de la voluntad, por incurrir en desviación de poder, no cumple la finalidad del acto. Entonces, un recurso, una demanda tendría que ser planteada de esta manera. Plantea la nulidad sobre la finalidad del acto como un vicio grosero, tosco. Hemos revisado lo que hemos podido, quizás no hayamos visto otras cosas, pero hemos revisado la mayoría de la legislación boliviana sobre la desviación de poder, y también hecho uso de jurisprudencia, y no hemos encontrado prácticamente nada que haga mención a esta figura. Tal vez la entiendan como otra figura, pero me llama la atención mucho, ¿no? Quizás pueda ser por el tiempo, ¿no?, que llevamos con el procedimiento administrativo, quizás 20 años, o quizás porque no se ha dado mucho interés al estudio de esa parte, ¿no? No hay jurisprudencia que hable de la desviación de poder en Bolivia. Ni muy poco, muy poco. Tal vez haya una sentencia constitucional que les voy a mencionar más adelante, que habla más o menos así, ¿no? Y que dice de... voy a ver por acá. Es una sentencia que es la 049, quebrado 2019, del 12 de septiembre, creo que es de una acción de inconstitucionalidad abstracta, y ahí en los fundamentos jurídicos del fallo habla de la finalidad de la actividad discrecional y la desviación de poder, pero no llega a ejemplificar casos que se da en la desviación, y tampoco realiza un análisis, o sea, solo nombra el concepto de la doctrina. Pero ahora, ¿qué pasa en esto? Vayamos a otra cuestión. Contrario a esto, ya en la práctica profesional pasa lo contrario, que sí se ve la desviación del poder. Y personalmente, una experiencia, ¿no?, que yo he podido ver, ya sea de cerca en casos, o también que he podido palpar muy de cerca, en Bolivia se da la desviación de poder, al igual que en varios países de la región. Y no es poco, se da harto. Y parecería que el caso Pariset del siglo XIX ha quedado atrás. Mire, el siglo XIX, que se hacía la desviación de poder en pleno siglo XXI, todavía se sigue haciendo la desviación de poder. Se sigue haciendo, así lo creamos y no lo creamos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Resulta que hay una autoridad que es designada como director
de una entidad de control y fiscalización de educación superior, hablemos competencias de un instituto técnico. Vamos a ser más claros ya, ponemos así, instituto técnico entonces. Se designa esta autoridad y esta autoridad lo que hace es utilizar sus potestades y facultades de fiscalización y control para hacer un control minucioso de todos los institutos técnicos menos de uno. Y ese uno es el donde él, por intermedio de otras personas, es dueño de ahí. No figura en los papeles, pero sí es importante accionista de ese instituto. Entonces, usa su poder de control y fiscalización para que varios de sus institutos que le hacen la competencia no funcionen o no estén habilitados para funcionar y para prestar servicios. Ese es un claro ejemplo de desviación de poder, ¿no? Utilizar las potestades aparentemente legales para otros fines que no son éticos, que no son morales. Lo he visto, yo personalmente lo he visto que se dan casos en Bolivia. Lo he visto. A ver, otro ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la del famoso trabajo social comunitario. Hace 2 años se ha sacado una ley que implementa el trabajo social comunitario, de ahí se sacó un decreto supremo, etcétera, etcétera, que se fundamentaba que los funcionarios no tienen que servir a las clases menos desposeídas, etcétera, etcétera, ¿no? Al fin público, al interés colectivo, que tenían que sacar una certificación y que no hay carrera administrativa hasta que no cumplan los requisitos. Yo les informo, ¿no? En la realidad, hoy Bolivia no tiene carrera administrativa, no hay carrera administrativa en el órgano ejecutivo. Tal vez hay en algunos sectores, ¿no? Pero en el órgano ejecutivo no existe la carrera administrativa. O sea, personas que han entrado al órgano ejecutivo nacional mediante concurso de méritos, todos sus cargos han sido cesados. Y se ha hecho esa famosa trabajo social y no se les ha vuelto a consolidar porque la finalidad del trabajo social era que de nuevo sean considerados funcionarios de carrera, pero tampoco siguen ahí a la deriva. No hay funcionalidad, no hay carrera administrativa en Bolivia. Entonces, se usa la norma para otros fines. ¿Para qué? Para sacar a los preferidos, a los compañeros, a los compadres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una cuestión muy seria, ¿no? Que la digo, ¿no? Aquí públicamente. Em, Otro caso también paradigmático es el tema de una situación, ¿no? que se vio hace muchos años, debe ser unos 10 años atrás. Resulta que un alcalde mediante su bloque de oposición, de oficialismo en el Consejo, emite lo que ese tiempo se llamaba una ordenanza municipal donde prohíbe que no se otorgue licencia de funcionamiento a los estaciones de servicios surtidores en todo el radio del casco viejo, ¿no? Esa acción fue revocada porque, bueno, no era su competencia del alcalde, a título que decía que había que embellecer el casco viejo, conservar ese patrimonio de las casas antiguas de la ciudad, etcétera, etcétera. No prosperó la situación, pero ahí se pudo evidenciar una clara desviación de poder porque el alcalde era dueño de una de estas estaciones de servicio y bueno, lo que quería era que no haya competencia, ¿no? El monopolizar en ese sector geográfico determinado, quería monopolizarla para beneficios de su empresa. Esa es una situación que se ha dado en la vida real. Y hay muchos, 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 muchos casos donde se ve claramente lo mismo. Entonces, esto merece un estudio muy detallado, muy minucioso. Yo estoy elaborando un artículo acerca de la desviación de poder. Voy a publicarlo a través del libro colectivo que estamos haciendo las personas que hemos realizado el Simposio Nacional 20 años
de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ahí quiero plasmarlo y materiarlo, este artículo de desviación de poder. Eh, Existe mucho material a nivel internacional sobre esta cuestión, muchísimo, y en Bolivia muy poco. Entonces, en conclusión, hay que trabajar esta situación, hay que estudiarla mucho más y bueno, hay que identificarla, cuestionarla y criticarla, ¿no? Estar callados, no decir nada, creo que no ayudamos mucho, ¿no? Y también estudiarla más a detalle, ¿no? A través de ya sea un podcast o a través de una investigación. Ahora se dan las condiciones y bueno, simplemente eso, yo desearles todo lo mejor en esta semana y bueno, cualquier cosa vamos a estar coordinando a través de este canal, ¿ya? Mi nombre es Horacio Aguirre Villanueva, me despido de todos ustedes, un abrazo.